En Pasado Urgente volvemos a meternos de lleno en la historia política y atravesando uno de los hechos más tristes que tuvo el país y por supuesto también la provincia de La Pampa, tiene que ver con el último golpe militar de 1976 y obviamente el antes y el durante, que tuvo una figura tremenda para nuestra historia, que acaso, como dijo Juan Carlos Pumilla, Pinky, el escritor, el mejor alumno del Lobo Camps que incluso lo superó. Se trata de Luis Enrique Baraldini, un personaje siniestro, tenebroso y que aún, y para dar muestras de la validez de estos dichos de Pumilla, sigue prófugo de la justicia, se lo sigue buscando, está en Bolivia, hasta ha llegado a visitar nuestra provincia. Y esto muestra las claras de la red de encubrimiento que siguió mucho después de la llegada de la democracia. Baraldini comandó la subzona 14, fue el responsable de las torturas, de más de 300 detenciones y también de homicidios registrados en nuestra provincia. Esta es la historia de Luis Enrique Baraldini. Fue el jefe de policía de La Pampa durante la dictadura militar, represor y cara pintada. A pesar de las décadas transcurridas y el horror transitado, actualmente vive rodeado de impunidad en Santa Cruz de la Sierra, donde tiene una escuela de equinoterapia y actúa como comisario en pruebas ecuestres. Es la increíble historia de Luis Baraldini, el sucesor del Lobo Camps y el artífice de tormentos, persecuciones y una impunidad que aún hoy no tiene freno. Sí, indudablemente era una persona con mucha capacidad en su visión estratégica de lo que querían las Fuerzas Armadas. No te olvides que su carrera la hace en el Ejército y la caballería blindada, que era la fuerza donde él se instrumentó y demás, siempre estuvo por lo menos maltratada por las otras fuerzas. Supuestamente el Ejército eran los brutos y la inteligencia venía de la Armada o de la Marina, principalmente de la Armada. Sin embargo, hubo una gran cantidad de generales y demás, de caballería blindada, que son los que van a la Escuela de las Américas, y esa instrucción siempre la recalcaron gente del tenor de Lanús, Videla, Onganía, y en esa formación aparece como oficial joven Baraldini. Cuando llega a La Pampa es un cuadro del ejército, él viene como mayor a La Pampa, y se hace cargo precisamente de la policía, teniendo en cuenta que ya la subzona 14 estaba en manos del ejército, y eso significaba que las Fuerzas Armadas la conducía el ejército. Antes de ser jefe de la policía de la provincia, tengo entendido que el mayor Baraldini, siendo capitán, prestó servicios en el destacamento aledaño a Toay, y por vínculos familiares tenía una relación bastante estrecha y hasta un conocimiento bastante importante de lo que era la sociedad de Santa Rosa. Cuando se produce el golpe de Estado, a él lo ponen como jefe de la policía de la provincia y por su accionar establece muchos vínculos con la sociedad, pero a su vez se convierte en un personaje de aquellos tiempos. Yo era casi un puber por esos años, bueno, pero ya ejercía el periodismo y tenía conocimiento de algunas relaciones familiares y amicales del mayor Baraldini. Venerado por sus pares, por la sociedad e inclusive por los medios periodísticos, Baraldini llegó a convertirse en un verdadero intocable en la sociedad pampeana. Llegó a la provincia como un destacado mayor de la caballería blindada del ejército, un arma que por los 70 estaba lejos del prestigio de la Armada o la Marina. Baraldini había fundado una relación amical en La Pampa y fundado una familia, pero además de todo esto lo que prevalece es que el golpe militar es un golpe cívico-militar. De manera que aquí, para la implementación de este golpe, como también en el país, necesariamente se requirió del concurso de buena parte de la sociedad civil, que veía como simpatía el advenimiento de un gobierno militar y que
varias razones, incluso razones propias, porque el gobierno de Isabel Perón estaba muy deteriorado y hacía cosas como para causar antipatía popular que muchos justificaran la necesidad de un golpe, ¿no? Yo creo que todos esos cuadros militares fueron cuadros políticos y yo hago la vinculación de que en realidad el ejército era un partido político de un sector de la sociedad que no llegaba con los votos. Entonces recurría a este mecanismo haciendo quizás el análisis claro de lo que decía von Clausewitz, ¿no? Que la política, la guerra es la política por otros medios. Bueno, para ello la guerra era hacer política también. Y para eso tenían cuadros muy importantes como era esta gente que hacía inteligencia, que tenía la capacidad de seleccionar personajes que hacían de buchones en la sociedad, de señalar a los que aparentemente pensaban diferentes. Y bueno, y La Pampa, que es una sociedad chica y que eso me parece que le vino muy bien para ser un jefe de policía que, bueno, generó respeto de la manera más atroz. Su primer destino en La Pampa fue en el Regimiento de Caballería 101, antes del golpe del 24 de marzo del 76. Para esa altura, aún en tiempos de democracia y de gobierno peronista, la comunidad informativa funcionaba a pleno y con todos sus engranajes, de la mano implacable de Ramón Camps. El 2 de diciembre irrumpen en la casa, violentan la puerta trasera y ingresa un operativo al mando del coronel Cobuta y de alguien de la Policía Federal, y no me acuerdo en este momento el apellido de la otra persona que iba a cargo. Y además estaba el comisario Campaño también. Habían cercado toda la manzana, había policía en los techos de los vecinos, habían cortado las calles. Entonces, los dos hermanos de mi compañera y a mí, nos ponen en una habitación, requisan, dan vuelta a toda la casa, nos increpaban que dónde estaban las armas, cosas que nosotros nada que ver, porque realmente tenían una idea tan loca que éramos una célula subversiva. Entonces entran y me llevan a mí detenida y me alojan en la comisaría Primera de Pico y de ahí me trasladan al día siguiente en un patrullero a la seccional primera de acá de Santa Rosa. En vez de traerme por la ruta asfaltada, que era el camino usual, que era me traen por unos caminos vecinales, dan vueltas, o sea, como intimidándome y que si me mataran ahí nadie se iba a enterar, cosas, o me decían que me llevaban para disimular porque seguramente que una célula subversiva me iba a ir a rescatar. Si uno lo ve desde este punto de vista, hoy, realmente hasta resulta gracioso. En ese momento no lo era porque uno estaba realmente muy atemorizado. Estábamos bastante acotados, pero yo recuerdo que solíamos ir a eventos o de fin de año, o de alguna despedida o algún aniversario de alguna institución, y Baraldini era infaltable. Y me acuerdo que él se ocupaba personalmente de venir a saludar a la gente, charlar en un clima coloquial, no el clima distante que, por ejemplo, como contracara tenían otros jefes militares, ¿no? Que ponían desde la distancia, pretendían imponer el respeto. Tras la ruptura institucional, el destino de Camps lo llevaría a convertirse en un implacable y sanguinario ariete de Jorge Rafael Videla, comandando la policía bonaerense, mientras que La Pampa de a poco quedaba en manos de Baraldini, que sentaba las bases de la persecución y una oscura trama de terror a través de la jefatura de la Policía Provincial y el comando de la Subzona 14, cuya base operativa tuvo su sede en la seccional primera, de la mano de quien partía tras sentar las bases. El maestro dejaba así todo en las manos de un alumno que no iba a defraudar. Quizás ahí el mérito fue de Camps, ¿no? Que estuvo antes y que indudablemente está atada a una de las páginas más terribles de la historia nacional por lo siniestro que fue, pero Camps hizo inteligencia en La Pampa durante mucho tiempo
Cuando se produjo el golpe ya se sabía quiénes eran activistas, quiénes eran de izquierda, quiénes eran peronistas, quiénes tenían algún tipo de relación con juventud peronistas regionales. Eso le facilitó a Iriart y a Baraldini fundamentalmente hacerse el cargo después del golpe. No te olvides que después incluso Camps va a cubrir funciones en lo que es el primer cuerpo ya con delegaciones mucho más fuertes y precisamente en la provincia de Buenos Aires. Se había hecho toda la experiencia en La Pampa de un trabajo de inteligencia que después traslada a Buenos Aires. La presentación de Camps hay algunas cuestiones que los politólogos pueden explicar con mayor solvencia, porque Camps se presentó acá como un general, como un militar peronista, de manera que de hecho ya tenía, contaba con unas simpatías de buena parte del peronismo, que siempre tuvo simpatías por los hombres, por los militares, porque eran especie de encarnación de Perón, ¿no? Los generales peronistas eran distintos a los generales de otra procedencia ideológica, ¿no? De a poco, aquel trabajo cimentado, denominada inteligencia que se sirvió de la comunidad informativa, no más que una extensa red de delatores enquistados en los distintos extractos de la sociedad pampeana, comenzaba a traslucir un futuro tenebroso con el despliegue de una verdadera cacería civil. Era que él tenía dos grandes informantes y no tengo pruebas, pero tengo la certeza de que hubo gente detenida que no tenía absolutamente nada que ver con nada en cuestiones políticas, sino que se llegó a detener gente aquí en Santa Rosa por cuestiones comerciales, laborales, o por cuestiones de inquina de algunos alcahuetes que iban y lo marcaban ante el jefe de policía, que era el brazo ejecutor, te reitero, de esa política de detención, ¿no? Periodistas, militares, estudiantes y hasta médicos comenzaron a engrosar de manera repentina una interminable lista de sospechosos que no tardaron en caer bajo las garras de la Subzona 14. Baraldini, en medio de un perverso juego social, tejía los hilos de la persecución, las torturas y el constante roce con la comunidad santarroceña. Hubo inclusive casos de profesionales médicos puntualmente donde después con los años se revela, se sabe, o por alguna infidencia del propio Baraldini o de alguno de las personas que lo rodeaban, que hasta por intereses comerciales, colegas médicos denunciaron a otros colegas médicos. Y se sabe, y hasta con nombre y apellido, lamentablemente al no haber pruebas no se difunden esos nombres, pero yo creo que en buena parte de la sociedad, por lo menos los que ya peinamos canas, sabemos de quiénes se trata. La Subzona 14 es responsable de 300 detenidos políticos, la mitad de los cuales fueron sometidos a tortura, persecuciones, 5 asesinatos cometidos en territorio provincial, donde era inexcusable la participación de los efectivos de la subzona, porque nadie podía intervenir si no era con la anuencia de la subzona. La subzona es responsable de persecuciones, cesantía, además de quiebre de actividades productivas y destrucción de bienes culturales como el Instituto de Estudios Regionales o el Servicio Bienes Sociales como el Servicio Provincial de Salud. Conforme crecía el aparato represivo en la provincia, también lo hacía la imagen de Luis Baraldini. La Iglesia tuvo un rol predominante en el acompañamiento de los oscuros manejos de la policía que comandaba Baraldini, convirtiendo esa complicidad en un hecho atroz nunca puesto en la mesa de debate. Creo que tenía una capacidad para llegar a la gente. Fíjate vos que las vinculaciones más rápidas las hace con los sectores de la Iglesia, no por casualidad, tenía una muy buena relación con el monseñor de entonces, Arana,
no había acto oficial donde no estuvieran las directoras de los colegios y demás hablando con él de las cosas que pasaban en los colegios, en la ciudad. Era un tipo con mucha astucia, con mucha capacidad de dejar un perfil bueno de su conducción política de la Policía de la Pampa. E incluso cuando baja Jacinto Arauz hay gente que cuenta de que la figura de Baraldini la separan de los personajes que van a tomar ciertos prisioneros a los profesores y demás, y hablan del gran jefe de policía que era. Lo de la editorial es un caso increíble, ¿no? De que bueno, la provincia iba a extrañar a este personaje. La verdad que es para hacernos un replanteo, ¿no? No era para extrañar, deberíamos haber estado contentos, pero eso marca cómo de alguna manera entró en la sociedad pampeana su imagen. Si bien yo no me acuerdo mucho de él, pero recuerdo gente mayor que me decía que era muy carismático, un tipo que hablaba mucho, que sabía mucho de todos los temas y que fundamentalmente se predisponía a ver qué le pasaba a cada uno, ¿no? Resulta curioso que al minuto del golpe de Estado ya estaba implementándose el esquema represivo, quiénes iban a ser detenidos, quiénes no. Incluso en otros planos también se elegían, con esta misma lógica, también se elegían los miembros del Superior Tribunal de Justicia y todas las jefaturas municipales. O sea, no es que se improvisó en esta materia, tampoco se improvisó en los blancos civiles, quienes iban a ser objeto de la represalia, de la represión, ¿no? En lugares claves, periodistas, docentes, militantes. En la provincia las detenciones superaron las 300. Las torturas llegaron a convertirse en algo corriente, mientras la sociedad se cubría con el velo de la complicidad o simplemente el temor. Y llegado el golpe, bueno, ya fue una cacería, porque a todos los compañeros donde los encontraban, algunos allanaban la casa, los llevaban. A mí, recuerdo perfectamente, yo venía caminando por la calle para no era un patrullero, sino que era un celular, que era como una camioneta que tenía rejita y una puerta atrás. Me subieron y yo pedí si no podía ir hasta mi casa para buscar una campera, que me dijeron que sí. Estacionaron, entré a la casa, busqué una campera y me llevaron a la seccional primera, y ahí ya había otras compañeras. Estaba Rosita Audicio, estaba Rosalín Gancedo, estaba Graciela Espósito. Bueno, éramos 9 mujeres, Selma Riboira. Nos fueron trayendo en distintas tandas. Hay que situarnos en el momento histórico, ¿no? Indudablemente Baraldini llega cuando la sociedad ya está callada, no hay ecos de rebelión política ninguna. Me parece que ya estaban todos en la espera de que, bueno, venían los militares, a lo mejor traían una solución. Y mucha gente compró ese discurso. Esto, no te olvides que en algún momento se llamaba La Pampa es una isla, acá no ha pasado nada. Y en realidad, comparado lo que pasó en La Pampa, por lo menos en cuanto a la detención de presos políticos y demás, por la dimensión geográfica con otra provincia, acá fue demasiado fuerte toda la represión. Baraldini alcanzó una experiencia destacada en el arte de la persecución y la consolidación de su figura en base al temor. Para ello se sirvió de diversas herramientas a la hora de captar la confianza entre quienes conformaban su interminable red de informantes. En medio de esa locura, llegó a pagar favores ordenando detenciones motivadas solo por enconos personales de sus aliados. La primera vez estábamos bajo la órbita del Juzgado Federal a cargo de Walter Lema, ¿no es cierto?, todo el grupo de estudiantes. En esta vez que me traen a mí sola en diciembre, sí me ponen a disposición del Poder Ejecutivo y bajo la órbita de la subzona 14. Y ya ahí yo lo conocí a Baraldini. Yo ahí no hablé con él, lo vi que se movilizaba dentro de la seccional primera. Ahí me tuvieron por 17 o 20 días más o menos, y el que me tomaba declaración era Reiner, que me tomaba declaración a cara descubierta. O sea, yo tengo el recuerdo para luego, digamos, lo que fue la otra detención, la voz,
aunque yo tuviera los ojos vendados, era inconfundible, o sea, porque esas cosas no te olvidas más. Muy difícil, dada la contemporaneidad de los hechos, es muy difícil, pero el boca a boca y el conocimiento de alguna gente que estaba detenida y que no se les encontraba razón de la detención, razón valedera, hacía que uno ya empezara a suponer, eran procedimientos totalmente alejados de los cánones legales, sumarísimos, y entonces cundía aquello de que guarda con fulano, que si vos tenés algún problema, ese fulano es informante. Para 1978, el éxito de Baraldini era incuestionable y la seccional primera de policía era el centro clandestino de detención más importante de la provincia. Incluso, quienes ya habían caído en las redes de la policía provincial continuaron siendo blanco de un exhaustivo control que persistiría hasta la llegada de la democracia. Recién llegados a la primera, nos alojaron en distintos sectores. A mí me pusieron en una oficina que no tenía ventana, era un cuartito, solamente había una puerta placa, estaba todo oscuro, o sea que fue bastante duro porque no tenía ni siquiera un colchón. Y recuerdo perfectamente que Aguilera, que hoy es uno de los procesados, me dijo que me cedía gentilmente su oficina para que yo estuviera ahí alojada. Bueno, los primeros días fue, digamos, cuando yo estaba en ese lugar, ya sospechábamos que la cosa no era tan, digamos, tan suave, porque a las noches no se podía dormir porque se sentían gritos, alaridos de personas, pero todas las noches. Se empezaban a sentir ruidos a eso de la madrugada, corridas, autos que estacionaban. Aquí operó lo que no muchas veces se logra. La dictadura logró la condena social, cosa que la democracia no ha logrado, que exista la condena social a los ejecutores del golpe militar, a los torturadores. Hay una contradicción que la democracia todavía no resolvió. Los presos políticos, para reintegrarse a la vida social, les costó, y algunos no han podido, les costó sangre, sudor y lágrimas, porque eran kelpers en esta sociedad, algunos porque por temor y otros porque por convicción. No podían conseguir trabajo, los periodistas debieron escribir con otros nombres, no pudieron ejercer su profesión, los docentes fueron exonerados, recién ahora se los está recuperando, incluso a uno se les ha devuelto sus salarios, sus atribuciones salariales, ¿no? Pero no opera de la misma manera esta sociedad con los responsables del golpe, al punto tal que los médicos que asistieron a las torturas son funcionarios públicos y los propios torturadores, muchos de los cuales estaban sometidos a proceso, iban a ser procesados en el curso de este año, han cumplido funciones, han sido protagonistas de la vida cívica de esta sociedad en los últimos años. Empresarios, gerentes, presidentes de comisiones vecinales, miembros expectables de esta sociedad, a quienes la sociedad les ha ofrecido cobijo, sin cuestionarlo, ¿no? El testimonio de Raquel Barbaschi es invaluable. Sufrió en carne propia las torturas y relató cómo era el día a día en la subzona 14, que funcionaba ni más ni menos que en la seccional primera, a metros de Casa de Gobierno, un edificio que inauguró el propio Aquiles José Regasoli y Rubén Marín durante la democracia. Allí funcionó el terror en la provincia de La Pampa, pero Baraldini se iría en 1979 y contaba con el apoyo de toda una sociedad y, lo más preocupante, por los medios de comunicación, por la Iglesia, y eso es lo que le vamos a contar la semana que viene.